¿Te sientes culpable por amar estar solo? Entonces este vídeo es para ti. Hay una pregunta silenciosa que mucha gente lleva: ¿hay algo mal en mí por amar quedarme en casa? Mientras el mundo exterior parece gritar productividad, fiestas, eventos y agendas ocupadas, sientes una paz casi sagrada cuando cierras la puerta, te quitas los zapatos y simplemente respiras. ¿Y si te dijera que esto no es debilidad social, pero un signo de autoconciencia y madurez emocional? La verdad es que amar la soledad no significa soledad. Significa saber cómo transformar el hogar en un espacio de paz, de descompresión emocional, donde el ruido del mundo disminuye y tu mundo interior finalmente pueda ser escuchado. En una cultura que romantiza la exposición constante, elegir quedarse en casa puede ser, irónicamente, un acto profundo de autenticidad. Quizá te hayas sentido culpable por rechazar invitaciones, o ese pequeño FOMO al abrir las redes sociales. ¿Pero qué pasaría si quedarse en casa es en realidad un camino de alineación interior? Un espacio donde la regulación emocional ocurre de forma natural, donde la creatividad florezca y la introspección fortalezca tu identidad. Hoy entenderás la psicología detrás de ello y quizás, por primera vez, te sentirás completamente normal. O más bien, consciente. Hay una gran diferencia entre la soledad y la paz, aunque mucha gente confunde ambos. La soledad duele, te agobia, genera una sensación de abandono. La soledad, en cambio, es elección. Es cuando cierras la puerta del hogar, el hogar como santuario, y sientes ese alivio casi físico, como alguien que se quita un abrigo ajustado tras un largo día. No es la ausencia de personas, es la presencia de uno mismo. Cuando la casa se convierte en un espacio seguro, ya no son solo paredes y muebles, sino una extensión de tu mundo interior. Ahí es donde ocurre la descompresión emocional. Te frenas, respiras hondo, quizá haces un té, pones música relajante. Pequeños rituales como estos ayudan con la regulación emocional sin que tengas que forzar nada. El cuerpo entiende que es seguro. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El silencio de la casa favorece la autoconciencia. Sin el ruido externo, empiezas a percibir lo que realmente sientes, lo que piensas, lo que quieres. Un ejercicio sencillo: reserva 15 minutos al día en absoluto silencio, sin móvil. Observa tus pensamientos como si estuvieras viendo una película. Esta práctica de la introspección fortalece el alineamiento interior y crea una base sólida para decisiones más conscientes, pero nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué tanta gente sigue juzgando a quienes eligen este camino? Vivimos en una sociedad que asocia el valor con la presencia constante. Si no sales todos los fines de semana, sientes que no estás viviendo. La etiqueta surge rápidamente: antisocial, cerrado, estrao. Pero en la práctica, a menudo lo que ocurre es algo mucho más sofisticado: una elección consciente de la regulación emocional y la preservación del propio mundo interior. Quienes valoran la soledad suelen comprender, aunque sea intuitivamente, sus propios límites. ¿Sabes cuándo vuelves de un evento social completamente agotado? Esto no es falta de habilidad social, es la sensibilidad percibiendo estímulos excesivos. Quedarse en casa, en este contexto, no es aislamiento, es descompresión emocional, es restaurar la paz interior antes de que el estrés se convierta en agotamiento. El problema es que la cultura rara vez ensea autoconciencia, ensea el rendimiento. Así que cuando eliges tu hogar en lugar de un entorno ruidoso, puede surgir la culpa. Pero aquí va una pauta práctica antes de aceptar una invitación. Pregúntate: ¿esto me acerca más a mi alineación interior o me aleja de ella? Esta simple pregunta ya es un acto de autenticidad, y prepara el terreno para entender dónde surge psicológicamente esta necesidad de refugio interior. A menudo, el amor por la soledad no nace en la edad adulta, comienza muy atrás, en la infancia. Las personas que crecieron en entornos caóticos, ruidosos o emocionalmente inestables suelen desarrollar un mundo interior rico como forma de protección. Aunque el exterior era impredecible, dentro construyeron un espacio de paz, casi como un refugio secreto. Este mecanismo no es debilidad, es inteligencia emocional pura. La mente aprende pronto a buscar la regulación emocional a través de la imaginación, la lectura, la música y el silencio. No es de extraer que muchas de estas personas desarrollen una creatividad intensa y una profunda capacidad de introspección. Libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, pueden ayudar a transformar este refugio automático en una práctica consciente de autoconciencia. Con el tiempo,
El hogar como santuario se convierte en una extensión de este refugio psicológico. Aquí es donde tiene lugar la descompresión emocional, donde la máscara social cae y el sistema nervioso se ralentiza, pero hay un detalle importante: no todo el mundo entiende esta dinámica, especialmente cuando la persona también lleva sensibilidad, algo que influye profundamente en cómo experimenta el mundo exterior. Hay un tipo de persona que entra en un entorno con luz brillante, música alta y muchas conversaciones al mismo tiempo. Y me fui agotado, como si hubiera corrido una maratón invisible. Esto tiene un nombre: sensibilidad. El cerebro procesa los estímulos de forma más profunda, lo que significa que los sonidos, olores, expresiones faciales e incluso tensiones emocionales se perciben con mayor intensidad. Para quienes tienen esta característica, la soledad no es un lujo, es una necesidad biológica. El hogar se convierte en un entorno de baja amenaza, un espacio donde el sistema nervioso reduce la alerta y permite una regulación emocional natural. Aquí es donde tiene lugar la verdadera descompresión emocional: luz más suave, silencio intencionado, quizás una lectura tranquila como El coraje de ser imperfecto de Brené Brown, que fortalece la autoconciencia. Si te identificas con ella, aquí tienes algo práctico: crea microrituales para volver a casa. Cámbiate de ropa inmediatamente, date una ducha caliente, quédate 10 minutos sin pantallas. Estos pequeños gestos ayudan al cerebro a sealar seguridad y restaurar la paz interior. Y cuanto más respetas esta necesidad, más te das cuenta de que esto no es fragilidad, sino un camino hacia la autenticidad y la alineación interior. Pero entonces surge otra pregunta: ¿por qué, aún así, se nos presiona para actuar como si todos fuéramos extrovertidos? Hay un momento casi sagrado cuando cierras la puerta de tu casa y sientes que ya no necesitas actuar. En el mundo exterior, a menudo asumimos papeles: profesional eficiente, amigo animado, persona siempre disponible, pero dentro de Home, la máscara cae y ahí es donde Authenticity respira aliviada. Este espacio íntimo permite una conexión más honesta con el propio mundo interior. Puedes estar en silencio, hablar contigo mismo, reírte de un meme tonto o simplemente no hacer nada y está bien. Este es el terreno fértil de la autoconciencia, donde la introspección ocurre de forma natural y la regulación emocional deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado. Un ejercicio sencillo: cuando llegues a casa, pregúntate: ¿quién soy yo cuando nadie mira? Escribe 3 palabras que describan tu estado más verdadero. Esta práctica fortalece la alineación interior y transforma la soledad en una experiencia de paz profunda, no de escape. Y cuando empiezas a vivir sin máscara, notas algo curioso. A la cultura que lo rodea no siempre le gusta, porque todavía idolatra otra cosa. Si te fijas bien, casi todo hoy en día recompensa a quien más se vea. Las redes sociales, los entornos corporativos e incluso las reuniones informales parecen valorar a quienes hablan alto, publican mucho y siempre están en movimiento. La cultura romantiza la extroversión como sinónimo de éxito, mientras que la soledad se ve como algo ajeno cuando, en realidad, puede ser una fuente de paz y una profunda alineación interior. El problema no es la extroversión en sí, sino la idea de que todo el mundo debería encajar en ella. Esta presión constante por la visibilidad interfiere con la regulación emocional, porque empiezas a actuar para complacer, no para respetar tu mundo interior. Poco a poco, la actuación sustituye a la autenticidad, y el agotamiento emocional se convierte en rutina aunque ni siquiera te des cuenta de inmediato. Una práctica sencilla para recuperar la autoconciencia es hacer un detox de validación: pasar un fin de semana sin publicar nada, sin anunciar lo que vas a hacer. Aprovecha este tiempo en casa para leer, organizar o simplemente para el silencio. Fíjate en cómo la descompresión emocional ocurre de forma natural cuando no tienes que demostrar nada a nadie. Y es precisamente en este espacio silencioso donde algo poderoso comienza a emerger. Creatividad. Hay una conexión casi invisible entre la soledad y la creatividad. Cuando te permites estar solo intencionadamente, sin culpa, tu mundo interior comienza a organizarse. Las ideas dispersas toman forma, las emociones confusas encuentran palabras. La mente, libre de estímulos excesivos, entra en un estado de introspección productiva y ahí es donde surgen las percepciones. Los grandes pensadores siempre han cultivado momentos de recuerdo. Puedes probar esto en la práctica: reserva 1 hora a la semana para pensar sin rumbo. Sin móvil, sin tareas. Solo bolígrafo y papel. Pregúntate qué es lo que realmente quieres construir en tu vida.
Esta práctica sencilla fortalece la autoconciencia y genera alineamiento interior, porque tus ideas llegan a reflejar tus valores reales, no expectativas externas. Además, la regulación emocional mejora cuando procesas las emociones de forma creativa: escribir, dibujar, tocar un instrumento o incluso reorganizar la casa. El hogar se convierte en un laboratorio de experiencias internas, donde la paz no es pasividad, sino terreno fértil para la innovación. Pero incluso sabiendo esto, sigue existiendo un fantasma moderno que amenaza esta tranquilidad. Existe un concepto en psicología llamado entorno de baja amenaza. Cuando estás en casa y te sientes seguro, el cerebro reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Esto no es poesía, es biología. El sentido de paz que surge en la soledad tiene un impacto directo en la claridad mental y en la capacidad de tomar decisiones con más equilibrio. En un entorno seguro, la regulación emocional ocurre con menos esfuerzo. No estás en estado de alerta, no necesitas interpretar microexpresiones todo el tiempo ni medir cada palabra. Esto libera energía para fortalecer la autoconciencia y explorar el mundo interior con más profundidad. Es como si el cerebro finalmente dijera: ahora puedo relajarme. ¿Quieres probarlo? Intenta organizar un pequeño rincón de la casa dedicado al silencio: un sillón, una lámpara más suave, quizás un libro inspirador como Essentialism de Greg McKeown. Utiliza este espacio como un ritual diario de descompresión emocional. Poco a poco, te darás cuenta de que esta práctica crea alineación interior y estabilidad emocional. Pero incluso con todos estos beneficios, sigue habiendo un enemigo silencioso que puede sacudir esta tranquilidad. Estás en casa, cómodo en tu hogar, quizá leyendo o simplemente descansando. Hasta que coge el móvil. De repente, las redes sociales muestran fiestas, viajes, reuniones animadas. Surge ese pensamiento sutil: ¿me estoy perdiendo de algo? Este es el famoso FOMO y puede sacudir incluso la soledad más sincera, alterando tu paz interior. El problema es que las cadenas muestran recortes, no realidades completas. Comparar tu momento de introspección con la etapa editada de otros distorsiona tu autoconciencia. Empiezas a dudar de tu propia alineación interna y, sin darte cuenta, interfieres con tu regulación emocional. La mente sale del reposo y entra en un estado de comparación constante. Una práctica sencilla antes de abrir redes sociales: pregúntate cuál es tu intención. ¿Buscas inspiración o validación? Si ves que es validación, quizá quieras invertir ese tiempo en algo que nutra tu mundo interior: escribir, organizar ideas, crear algo. Transformar la culpa en autenticidad es un ejercicio diario de madurez emocional. Y cuando empiezas a hacer eso, te das cuenta de que la profundidad importa más que la cantidad, incluso en las relaciones. Quienes valoran la soledad normalmente no buscan multitudes, buscan sentido. No se trata del número de contactos, sino de la calidad de la presencia. Estas personas prefieren una conversación profunda en el sofá del hogar antes que decenas de interacciones superficiales que drenan energía. Esto se debe a que su mundo interior pide una conexión real, no ruido social. Esta inclinación tiene todo que ver con la autenticidad. Cuando desarrollas autoconciencia y practicas la introspección, llegas a valorar los lazos donde puedes ser quien realmente eres. La regulación emocional se mantiene estable porque no es necesario un rendimiento constante. Es ese tipo de amistad en la que el silencio no es incómodo, es cómodo, casi terapéutico. Una sugerencia práctica: en lugar de intentar mantener decenas de conversaciones, elige a 2 o 3 personas con las que puedas construir profundidad. Organiza citas intencionadas, sin distracciones digitales. Fíjate en cómo esto fortalece tu alineación interior y preserva tu paz. Curiosamente, cuanto más cómodo te sientes en tu propia compañía, más madura se vuelve tu identidad emocional, y ahí es exactamente donde entramos en el siguiente punto. Hay un hito silencioso en la vida de alguien: el momento en que la propia empresa deja de ser incómoda y se vuelve suficiente. Cuando la soledad se vuelve natural, no dependes del ruido externo para validar tu existencia. Esto fortalece tu identidad porque la autoconciencia se profundiza, llegas a conocer quién eres, qué toleras y qué simplemente no negocias. Esta madurez emocional nace de la práctica constante de la introspección y la regulación emocional. En tu hogar, lejos de las presiones sociales, reorganizas pensamientos, ajustas tus objetivos y reconectas con tu mundo interior. Aquí es donde ocurre la verdadera alineación interior, cuando tus elecciones empiezan a reflejar tus valores,
no las expectativas de los demás. ¿Quieres reforzar eso? Prueba a revisar tus decisiones recientes y pregúntate: ¿trajo esta decisión paz o tensión? Esta simple pregunta desarrolla el discernimiento emocional. Cuanto más cultives esta práctica, más sólida se vuelve tu identidad, y entonces surge la gran paradoja: quedarse en casa no es una vía de escape de la vida. Es una preparación estratégica, vivirla con mucha más conciencia. Mucha gente sigue creyendo que quedarse en casa es un asilo de escape, pero, en la práctica, la verdadera huida suele ser la distracción excesiva. Cuando eliges la soledad conscientemente, estás eligiendo la alineación interior. Es decir, me conozco lo suficiente para respetar mi ritmo. Esto no es aislamiento, es estrategia emocional. En tu hogar, fortaleces la autoconciencia, practicas la introspección y permites que la regulación emocional ocurra sin interferencias constantes. La descompresión emocional ya no es una emergencia y se convierte en una rutina saludable. Y cuanto más honras tu mundo interior, más se manifiesta tu autenticidad de forma natural, incluso cuando decides marcharte. Aquí está la paradoja: quienes aprenden a apreciar su propia compañía desarrollan más creatividad, más claridad y una paz que no depende de circunstancias externas. Quedarse en casa no es rendirse con el mundo, es recargar energía para interactuar con él de una manera más consciente y madura. Y cuando lo entiendes profundamente, te das cuenta de que nunca se trató de escapar. Siempre se trataba de alinearse a uno mismo. Ahora dime una cosa: después de todo esto, ¿sigue teniendo sentido creer que quedarse en casa es un signo de debilidad social? ¿O has empezado a darte cuenta de que esta inclinación puede ser una expresión profunda de autoconciencia y madurez emocional? Si tu hogar es el lugar donde encuentras la paz, fortaleces tu mundo interior y practicas la regulación emocional, quizás lo que llamas quedarte en casa sea en realidad un proceso continuo de alineación interior. Y la pregunta más importante no es qué hacen ahí fuera, sino en quién me estoy convirtiendo aquí dentro. ¿Estás usando tu soledad para crecer o solo para distraerte? ¿Estás convirtiendo tus momentos de introspección en claridad, tu descompresión emocional en equilibrio, tu creatividad en construcción del futuro? Porque, al final, la vida no se mide por el volumen de acontecimientos, pero por la profundidad de las opciones. Si este contenido te ha parecido lógico, empieza aplicando uno de los ejercicios que hemos comentado hoy. Elige un ritual de silencio, revisa tus decisiones recientes, reorganiza una esquina de tu casa. Las pequeñas acciones generan grandes transformaciones, y si quieres seguir profundizando en temas como la autenticidad, la madurez emocional y el crecimiento personal, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De ese modo, no te pierdes contenido próximo que puede ampliar aún más tu conciencia.